Ok, tienen ahí en pantalla ramas de la biología. Pues para cambiarme a esta otra. Tal vez por aquí se ve mejor que con el PowerPoint. ¿Se ve? Igual que siempre, borroso. Sí. Ah, qué triste. Bueno, entonces pasémonos por acá. Entonces, o sea, para mí, digamos, a mí se me ve más o menos. O sea, por lo menos puedo leer un poco. Ok, bueno, es el título para que ubiquemos el tema, ¿verdad? Que en el caso de biología, lo que vamos a retomar en esta primera comprobación son las ramas de la biología y las adaptaciones biológicas, que ahora que le dimos bastante rato a analizarlas y hemos seguido pues ahí repasando. Luego de hablar del temario, como les decía, vamos a trabajar la página 36 y 101, ¿verdad? Para afinar unas respuestas que hay por ahí, algunos conceptos claves y a conversar sobre el forms que ustedes me compartieron y luego ya cerramos con las actividades de participación y de dudas. Ok, entonces, estos serían los temitas que si bien ustedes recibieron también en su documento con respecto a las comprobaciones. Identificar el campo de estudio de la biología, definir los tipos de adaptaciones, ¿verdad? ¿Qué es una adaptación morfológica? ¿Qué es una fisiológica y qué es una etológica? Recuerden que cada una de estas tres adaptaciones tiene también un sinónimo. En el caso de las morfológicas, ¿cómo se les llama también? ¿Quién me dice? Anatómicas. Anatómicas o morfológicas. También hay otro nombre inclusive acá, que es estructural. ¿Ok? Esta primera tiene tres formas de llamarse. La segunda, las fisiológicas, ¿cómo se les llama también? Funcionales o de funciones, de cómo el organismo logra desarrollar alguna función del metabolismo, algo vital, algo que está asociado a sus actividades internas para sobrevivir. Y las etológicas, ¿cuál es otra forma de llamarlas? Comportamiento. Comportamiento o conducta también, de comportamiento o conductuales. ¿Ok? Entonces, queden claros ahí los sinónimos de cada una de ellas. Gracias. Luego dice clasificar variedad de ejemplos de estas adaptaciones, que es lo que también hemos estado practicando cuando se les da a ustedes un texto y dicen si esa adaptación es morfo, fisio o etológica. Y claramente siempre hay un vocabulario con esta temática que hemos ido encontrando dependiendo de nuestras lecturas. Entonces, a la derecha lo que está son el desglose de las palabras claves del tema. En el campo de la biología, desde la zoología, botánica, citología y demás, hasta la taxonomía que por ahí conversamos. Las adaptaciones y dentro del texto de adaptaciones ustedes tienen palabritas como el sotobosque, el fenotipo, las hidrófitas, el tropismo, ese tipo de palabritas. Tienen por acá lo que es el material. Aquí les digo cuáles páginas del libro tienen que revisar, tanto para lectura como de las que se hicieron práctica y se ha logrado tener cierta interacción o aclaración de dudas. No son todas, ustedes han hecho pues bastante y no todas hemos logrado o calificarlas o tener una conversación al respecto. Entonces, por eso están aquí seleccionadas las que ustedes deben prestar atención. Tenemos también dos presentaciones que se habían subido desde ¿verdad? Recursos que las habíamos visto en clase con respecto a adaptaciones y a cómo se clasifican los seres vivos, ¿verdad? Y tenían ustedes también la primera actividad virtual, que eran las famosas 6 fichas, que fue los primeros trabajos que me entregaron ya cuando empezamos en esta situación de aislamiento. Con respecto a Zoom, únicamente sería la presentación de hoy, la que podrían pues ustedes igual repasar y claramente el forms último, los que lo lograron llenar, los que no, no se preocupen porque igual lo pueden hacer, no está cerrado por horario y si no, igual yo al final les puedo enviar un documentico donde vienen esas preguntas para que tengan el respaldo de ellas porque igual ustedes entraron al form, pero si ya lo llenaron no pueden entrar otra vez. Ok, con respecto a las páginas del libro, una de ellas es la página 36. Allí venían 6 preguntas de las cuales necesito afinarles algunos detalles.
Pero vamos por el principio. Una adaptación no es una característica cualquiera, ¿ok? Algunos en sus trabajos o en sus respuestas me han dicho, por ejemplo, un ejemplo de una adaptación del tigre es rayado. Ok, yo puedo decir que eso es una característica, a menos que explique el por qué y el para qué le sirve esas rayas. Ah, es que eso es una forma de camuflarse o mimetizarse con el medio y así puede sobrevivir o ocultarse para poder cazar o más bien ocultarse de otros depredadores. Entonces, cuando ustedes indican el por qué y el para qué, se dan cuenta si esa característica es de verdad algo que le beneficia. ¿Cuál es la diferencia entre una adaptación y una característica? Que la adaptación tiene como objetivo darle ventaja al organismo, ¿ok? Sobre otros. Entonces, no todas las características son adaptaciones. Mucho cuidado con eso. Por ejemplo, no sé si alguno dentro de su investigación recuerda, si lo logró, el caballito de mar. El caballito de mar tenía varias características. Una de ellas es, por ejemplo, el nado vertical, ¿verdad? Él parece un pececito de pie. ¿El nadar verticalmente le da alguna ventaja en el entorno en que él se mueve con respecto a otros peces con los que él convive? ¿Sí o no? ¿Quién me responde? No todos. Ya se fueron. No, profe, la verdad es que no sé si eso funciona de algo, ¿no? Ok, entonces, si es una respuesta abierta, entonces ustedes me dicen, no, es él nada verticalmente. Sabemos que es una característica. Pero si no estamos claros en qué ventajas eso le puede dar sobre otros, no podríamos clasificar eso como una adaptación. Muchos lo mencionaron dentro de sus trabajos y me hablaron, por ejemplo, de la cola prensil. Entonces, si nada más ustedes describen, él tiene una cola prensil que le permite sostenerse a las algas o al sustrato. Ajá, está bien. Así como me lo dijo, es una característica. ¿Cómo pueden indicarme que eso es una adaptación? Por medio de esa cola le permite sostenerse y sobrevivir o mantener su posición en las corrientes, ¿ok? Por ejemplo. Cambio otros peces que no tienen esa cola y se van con la corriente. Entonces le da una ventaja para conservar su hábitat, mantenerse dentro de su hábitat, por ejemplo. ¿Ok? Entonces esos detalles son importantes. Con las preguntas que están aquí, Profe, dígame. solo por interrumpir, pero hay un montón de gente que dice que está en la sala de espera y no puede entrar. Vamos a ver. Si es que aquí algo me pasó y ya no me avisa todo. Tenemos 6 personas, tienes razón. Listo. Si vuelve a pasar por ahí, me avisan, porque algo cambió aquí en los controles y ya no me muestra todo lo que antes sí. No, no es un Kahoot, Tomás, es otra actividad. ¿Okay? Algo pasa que no me notifica como antes. Oh, Profe, dime. es que también, o sea, yo no veo como bueno, la presentación y es que hay mucha gente que ha dicho como que no la escucha. Ok, bueno. Profe, que llegué tarde, ¿será que me puede explicar qué estamos haciendo? Yo no escucho a la profe, no sé si está hablando o no está hablando, Ah, chicos. Yo tampoco. yo tampoco lo escucho. Hay que Yo creo poner que presente.
La prueba está... Sí, póngalo. Lo tiene que poner Fran. Un momento. Un momento para probar aquí. ¿Cómo me escuchan? Ahí sí se lo escuché. Voy a probar aquí otra vez. Ok. Hice un par de pruebas y cambié al micrófono normal. ¿Me escuchan un poquito mejor? Sí. Sí. Ok, ahora vamos a ver. Me avisan si hay gente en espera. Ok, les decía por acá que tenemos todas las 6 preguntitas en qué son plantas emergentes, qué es el dosel, sotobosque, y cuando ustedes hicieron esta guía, pues algunos sí logramos conversar al respecto, otros no. Entonces, para unificar, tenemos lo siguiente. Esta es una definición amplia de lo que es el dosel, tomado de la página que se llama selvastropicales.org. Dosel es la capa de ramas y hojas formada por la copa de los árboles vecinos o que comparten un hábitat y anda alrededor de los árboles de 30 metros de altura. Eso es lo que se le llama dosel. Las condiciones allí pues son muy diferentes a los árboles más pequeños, los arbustos, ¿verdad? Por lo que las aves y otros organismos pues tienen que adaptarse a estar en esa altura. Una de las adaptaciones es que quienes viven en esos árboles de dosel, por ejemplo, para comunicarse acostumbran mucho el canto, ¿verdad? O los llamados con ciertas melodías para avisarse si hay presa, si hay alimento, etc. Otro es la forma también en cómo anidan en estos árboles para protegerse y para tener sus crías. Y también pues la necesidad de inclusive no saltar o volar entre los mismos árboles de estas alturas. Esto se deriva de algo más amplio que a grandes rasgos se les llama estratos. ¿Verdad? Los estratos son como decir niveles o capas. En el caso de los árboles se les dice estratos arbustivos y podemos encontrar por lo menos estos que vemos acá, si son 4 acá, ¿ok? Son 4. Quienes ya se dedican en sí a botánica o a ciertos paisajismo y ciertas otras habilidades y profesiones, llegan a dividir estos 4 estratos en más. ¿Okay? Pero a nosotros nos interesa únicamente estos 4. Las plantas emergentes, que son los árboles de 35 a 50 metros, el dosel, que andan cerca de los 30, el sotobosque, era otra de las definiciones, esos rondan los 3 metros de altura, más o menos, ¿verdad? La altura. En el Cala, digamos que tendríamos bastante de este sotobosque. Y por último, ¿verdad? El sustrato o la capa de materia orgánica que estaría ya en el suelo y es como este zacatito, ramas, todo lo que está ahí cubriendo la tierra o inclusive inmerso en ella. Dentro del sotobosque encontramos también los arbustos pequeños de 1 metro, qué sé yo, y la hierba y los zacaticos también ahí mezclados. ¿Ok? También tenían ustedes unas 4 preguntas sobre las plantas en sí, las xerófitas, suculentas, hidrófitas y pubescentes. Aquí hay un detalle. Lo que son las xerófitas son el grupo de plantas que se pueden adaptar a lugares secos o escasos de agua y mucha luz y a temperaturas extremas tanto en frío como en calor. Dentro de ese grupo de xerófitas hay varios tipos. Unas son los cactus y otras son las suculentas. ¿Okay? Entre ellos son como quien dice hermanas o primos, pero todos son de la familia o grupo de las xerófitas. La particularidad de las suculentas, el nombre lo tienen por la acumulación de agua que logran en sus tallos. ¿Okay? Pero no por eso son cactus, son grupos diferentes, alineados uno al lado del otro. Las hidrófitas, aquí hay una imagen que son unas hojitas que están ahí flotando con flores en un pantano, en un lago, pero si ponemos una imagen más real o más cercana a nuestra realidad, mejor dicho, son todas las plantas que igual sobreviven en los manglares, ¿okay? En donde hay mucha concentración de agua y ellas están adaptadas a ese exceso de humedad, a esa
cantidad de líquido que va y viene a veces con la marea que sube y baja, y de estos ríos cercanos al mar el agua sube y el nivel de agua baja dependiendo la marea, y eso hace que ellas igual tengan que estar adaptadas no solo al agua en sí, sino a la salinidad de esa zona. Dentro de las hidrófitas encontramos algunas que son flotadoras, de hecho tienen órganos especiales, parénquima, no me recuerdo si es un tipo de parénquima, un tipo de tejido que se llena de aire para permitirle flotar. Claro, no es un globo, no es tan claro visualmente, son células pequeñitas. Y hay otras que más bien están adaptadas para vivir dentro del agua, ¿verdad? Un claro ejemplo de ellas suelen ser las algas. Por otra parte están las plantas pubescentes, que así como en la pubertad del humano aparecen algunos pelitos por ahí, en cara y en diferentes puntos del cuerpo, en el caso de las plantas, pues también a ellas les van a salir algunos pelitos, no a todas, con el fin de que estos pelitos las protejan, ya sea del frío o de la pérdida de agua, o también depende del intercambio gaseoso con el ambiente. Entonces, las plantas pubescentes son aquellas que tienen estos pelitos cerca. Algunas, inclusive, estos pelitos les ayudan a protegerse de depredadores, o más bien a atrapar ahí a las patitas de las famosas abejas, por ejemplo, que hace como unos 2 días fue su día mundial, por cierto, de celebración. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Profe, ¿esta presentación está en Seduca? Va a estar más tardito. Ok, gracias. Okay, siempre ¿no? Las comparto después por si hay algún errorcillo o algo que agregarle, dárselas un poquito más completa y no tengan 2 versiones. Por eso es que no se las envío antes. ¿Okay? Si con estos conceptos no hay duda, que estas eran las preguntitas que ustedes tuvieron que trabajar hace ya tiempillo, nada más pues se las traigo a refrescar. Estaban la actividad de la página 101 del libro. Ustedes tenían 5 preguntas acá, 5 escenarios, y solamente 2 de ellos corresponden a nichos. Entonces, ¿cuáles son? Si alguno tiene su libro por ahí y quiere revisar, me puede indicar. Profe, no es de la respuesta a eso, sino que quería decirle que dice Alan que lo acepte. ¿Perdón? Que dice Alan que ocupa que lo deje entrar a la llamada. Ah, sí, aquí veo a Miguel, Alan, Andrea. Vamos a ver, gracias. Ok, les decía, con esta página 101 hay 5 situaciones. Quienes tengan su libro por ahí pueden revisar con la actividad que hicieron. ¿Cuáles son 2? Las únicas 2 que corresponden a nicho. Se vale fallar. Y yo les corrijo y les indico por qué es que el cambio. Ok. La primera y la última son los únicos que se refieren a nicho porque son las únicas descripciones donde se habla de qué come o qué actividad desarrolla el organismo en el lugar. Las 3 del medio, la que habla de los conejos, del venado y de la lombriz, lo que hacen es describir la zona en que estos organismos viven, por lo tanto están describiendo solamente el hábitat. Con respecto a las páginas 37 a 42, en el caso del 10B y el 10C, tuvimos todo un par de lecciones donde las resolvimos con lujo de detalles. En el caso del 10A, cuando nos reincorporamos, pues se brindó un video de apoyo, pero en todo caso, estas son las respuestas por si igual ustedes no pudieron estar en su clase, ¿okay? Que también fueron unas semanas en donde hubo algunos ausentes. Entonces, estas son las respuestas del Marque con X y complete de estas páginas, que es más del mismo tema que pues estamos mencionando hoy. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo en orden? Deditos arriba si son tan amables entonces. Ok, estoy admitiendo a Federico y Alejandro. Recién se nos incorporan. Gracias. Ok. Y acá están las actividades. Okay. Claramente en unos minutos yo los voy a agrupar, como siempre, ¿verdad? Mezcladitos. En grupos, en este caso van a ser de 10 personas.
y van a hacer por lo menos 2 de estas 4 actividades, ¿ok? Son de EducaPlay, nada más, ¿verdad? La famosa. Pero inclusive antes de estas actividades, sí les quiero comentar unos detallitos del Forms. ¿Logran ver su form aquí en pantalla? Sí, profe, pero como siempre, Borroso. Pero borroso. Ok, no hay problema porque esto es nada más para comentarles un poquito resultados y un par de imágenes que tengo por ahí. Profe, yo no veo nada. Abre tus ojos, mentiras. Vamos a ver. Con este form les comento que, bueno, hasta la fecha solamente 48 de ustedes ingresaron por diferentes razones, ¿verdad? Este fue el Forms que es una actividad formativa, ¿verdad? Entonces, entre las preguntas, la que decía lo siguiente, tenían una foto de un salmón y por sus características, ¿verdad? Y dada la tareita que hicieron de las 6 fichas, ustedes tenían que decirme a qué grupo pertenece un salmón, si él es un actinopterigio, un anuro, un ofidio, un quelonio o un condrictio. Y en efecto es un actinopterigio. Ahora, ¿qué es un quelonio? ¿Quién me dice que es un quelonio? Como tortugas. Un ejemplo, ok, es un tipo de tortuga, correcto, incluye las tortuguitas. ¿Y un anuro? Los sapos y las ranas. Correcto. Y el famoso ofidio. son como reptiles, creo. Correcto. Okay, entonces recuerden que si ustedes pues hicieron su trabajito de las fichas y lo repasaron como se les había solicitado, pues refrescan lo que son estas palabritas de clasificación de organismos. Otra pregunta tenía que ver con la adaptación y aquí yo hice una corrección. Pasa lo siguiente, hay una víbora que tiene colmillos que permiten tirar veneno, ¿ok? Entonces, para poder pues atrapar a sus víctimas y comer. Entonces, así como está descrito, el hecho de que tenga colmillos modificados es una adaptación anatómica, pero al afectarle su alimentación, ¿verdad? Al ayudarle en ello, en algunos grupos o libros también la clasifican como fisiológica, ¿ok? Principalmente porque está relacionada con la alimentación. Entonces, aquí, por como habíamos visto el tema, era válido el anatómico y fisiológico o fisiológico solamente, inclusive. Solo anatómico no, porque estarían dejando por fuera la parte de lo que es la alimentación en sí. Recuerden que lo anatómico es algo más inclusive visual, ¿ok? Como el mimetismo y el camuflaje. ¿Okay? Ellos lo tienen allí, pero no hace mayor función ni mayor cambio interno en el organismo, entonces eso es anatómico. Pero aquí ya implica que ella tenga dentro, ¿verdad? De sí, el veneno, ¿okay? Que lo fabrique y entonces todo eso ya son funciones. ¿Okay? Por eso sería válido fisiológico o anatómico junto con el fisiológico, una adaptación de este tipo. Luego tenían otra pregunta en donde tienen una gran capacidad de salto las ranas, pero eso es lo único que hacen ellas, el salto. Es algo que ya está en su estructura, en su anatomía, y no genera mayor respaldo de ningún otro tipo o función. Entonces, este tipo de adaptación es únicamente estructural o anatómica. Esto no implica una función mayor, ¿ok? Interna. Luego aparece acá los signátidos. Honestamente, ¿quiénes dijeron qué es eso? ¿Qué es un signátido? Resulta que varios de ustedes en sus fichas lo anotaron como ejemplo y fueron varios. Signátidos es otra forma de nombrar a los famosos caballitos de mar, ¿ok? Pero como siempre les digo, ya sea en la lectura que ustedes hagan o el trabajo que entreguen, por favor que sí estén claros de todos los conceptos que usan, ¿ok? Posteriormente también hicieron una pregunta de las tortuguitas, ¿ok? De dónde ellas vivían. Por ahí, todas estas adaptaciones fueron extraídas de los trabajos de ustedes,
de las famosas fichas. Y en efecto esto era el hábitat de un quelonio. Con la pregunta de la imagen tengo que corregir algunos. Algunos pusieron esta imagen de acá, que si ustedes ven es una hormiga sosteniendo una hoja con otra hormiga. ¿Qué tipo de adaptación es, jóvenes? Rápido, en grupo, a coro. Comportamiento. Comportamiento. Correcto, comportamiento. ¿Y por qué? Porque es una acción que toma para sobrevivir. Y eso es cualquier adaptación, una acción para sobrevivir o para tener ventaja. Principalmente porque es una acción grupal, ¿okay? Se están ayudando, están trasladando alimento, ¿okay? Es una adaptación de comportamiento. ¿Okay? Otros usaron la famosa foto de las mariposas monarca, y esa está muy bien porque viene un mapa de fondo y entonces se ve que se hace referencia a la migración, ¿verdad? Se les preguntaba por adaptaciones etológicas, todas tenían que ser así, también de comportamiento, digamos. Entonces, el migrar es un tipo de adaptación etológica. Aquí me pusieron una mariposa ahí que tiene una coloración específica, pero tampoco me anotaron nada. Yo veo esa foto y sinceramente digo, ¿eso es una adaptación? ¿De qué tipo? Si es la foto de una mariposa ahí, anatómica, y no era la que estaba solicitando. En la pregunta dice una foto de una adaptación etológica de insectos. Acá esto estaría incorrecto. Entonces, los que me subieron fotos de este tipo, que fueron varios, como unos 4 de ustedes, ¿verdad? Sepan que se tienen que repasar bien el concepto o revisar bien la imagen que vayan a colocar. Me colocaron también fotos como esta, un panal. ¿Es correcto que es una adaptación etológica, sí o no? Ver un No. montón de abejas en un panal. Yo creo que sí puede ser, pero es que digamos, profe, yo creo que todos pueden ser. Lo que pasa es que ocupan un respaldo, porque si usted llega y dice que todos están apoyando para hacer un panal, dice sí, pero si usted nada más ve un panal, puede que no. Todo depende de todo. Exacto, hay que justificar un poquito ahí, pero sí, el panal a grandes rasgos es uno de los adaptaciones etológicas porque es un comportamiento en grupo. Lo que están haciendo es generando el panal para sobrevivir y cuidar sus crías y demás. Quienes estén oyendo música, mínimo entonces si no me cierran el video, porque sí es un poquito molesto ver que les vale lo que aquí se habla. ¿Ok? Entonces, si quieren estar ahí en la conferencia, pero entonces si no, pues cierren el video para no ver que están en otras, porfa. Hay otro par de foticos por acá importantes. Me subieron esto que es un insecto de palo, pero el insecto de palo está ahí. Y sí, el insecto de palo tal cual, el que se pueda ver como una rama, es una adaptación anatómica, no de las que se solicitaba. Entonces sí, por favor, presten más atención a esas cosas. Esa Profe, otra, ¿sí? soy Julie. Es ¿Sí? que, una pregunta. Si yo digo que el insecto de palo, digamos, o sea, tiene la figura de un palo, eso me cuenta como una característica anatómica, ¿o no? Sí, una adaptación anatómica, sí. Adaptación, gracias. Sí, porque Pero, esa característica, esa coloración y esa forma le da una ventaja sobre otros insectos para camuflarse, para mimetizarse, para sobrevivir. Entonces le da una ventaja con respecto a otro insecto que no se parezca al palito, ¿verdad? Y un cazador de insectos viene y ve al que no se parece al palito, se lo come primero. entonces yo tuve que haber puesto eso que usted acaba de decir también. Es que aunque lo hayas puesto, como te digo, sigue siendo una adaptación anatómica. Y yo preguntaba por adaptaciones etológicas. Ok, gracias. Entonces, aunque me expliques que eso le permite sobrevivir al depredador, ok, me estás justificando que es una adaptación, pero es una adaptación anatómica porque lo único que él está teniendo como ventaja es su forma física, su anatomía, su estructura.
No es una función y mucho menos algo de que él esté actuando algo. Por ejemplo, aquí me pusieron la foto de un grillo, pero abajo me anotaron el sonido que generan los grillos. Ok, está casi bien. El sonido que generan los grillos para llamar a la hembra o para anunciar peligro. ¿Okay? Hace falta ahí un pequeño detalle, pero ya va más encaminado. Aquí les resalto que además de la foto, pues lograron ponerle un texto que sí hizo falta completar, pero ya va un poquito más encaminado a la respuesta. La mantis, ¿cuál es la adaptación? Aquí dice, la mantis hembra se come al macho después de dar a luz. Okay, ahí tienen una fotillo de una mantis que no la veo muy clara, pero se entiende la idea y está muy bien. Si la foto no es suficiente porque es una foto, no es algo que movimiento, no está clara, qué sé yo, está muy bien el respaldo escrito. ¿Ok? Me pusieron muchos insectos hoja y yo, que eso es una adaptación anatómica, no etológica, no de comportamiento. Acá no sé ni qué animalitos son, si son peces o qué será, pero se ve que están agrupados y el agruparse, el buscar ser parte de una manada, etcétera, pues sí es parte de una adaptación etológica, entonces está bien, solo que sí agradecería que hubieran anotado de qué se trataba lo que estaba pasando allí, porque si no queda muy a la libre. De nuevo, una Profe, la mariposa verdad ahí. es que yo no anoté nada porque las instrucciones no lo decían, entonces, Ah, ok. y no sé, vamos a la foto. Lo único es que, digamos, igual, si eran peces, la pregunta era por insectos. Entonces me quedó un poco ambiguo, ¿verdad? Habiendo un ejemplos un poquito más claros, ¿verdad? Pero por eso se las hago notar ahora para que a futuro ustedes pues puedan responder como se debe, mejor, completo, justificado, etcétera. Por eso estamos teniendo esta charla. Esta estaría incorrecta porque nada más es una mariposa con sus colores, o sea, algo anatómico. Incorrecta, ¿verdad? Anatómico totalmente, es un animalito, ¿verdad? Es más, eso es un insecto. Ahora parece un dinosaurio, yo no sé ni qué es. Ni siquiera es un insecto. Esto no entra en el grupo de insectos, así que tengan cuidado. La pregunta era por insectos. Entonces, ahí es donde les pido que sí sean un poquito más atentos. Aquí me colocan una abeja como disparando, ¿verdad? El aguijón, que entonces eso es una función o un comportamiento. También podría ser. Y aquí fueron más específicos, me pusieron las abejitas y me dijeron cuando ella hace sus vuelos para aparearse y copula y demás, y entonces está mucho más completa la respuesta. Es un buen ejemplo de una respuesta más sólida del tema. ¿Ok? Para que entonces, esa otra era una abeja ahí que disparaba algo y no sabía qué era. Entonces les agradezco, sí, a su respuesta, que ustedes mismos digan, si yo veo esa imagen, ¿estoy respondiendo lo que me preguntaron realmente? ¿Okay? Eso sí se ve como que es una adaptación etológica o una adaptación funcional o anatómica. Entonces, que ustedes mismos queden convencidos de la respuesta, sí se hacen la pregunta a sí mismos. ¿Ok? Entonces, lo prometido es deuda. Les dije que igual, sobre todo por la hora que es un poquito pesadito, no les voy a quitar más tiempo de la cuenta. Todavía nos quedan unos minutos y serían para las actividades. La primera actividad es una ruleta de palabras. Por cada letra tienen que encontrarme una palabrita, una rama de la biología. Sin embargo, las letras L, Q, D, R y S que vienen allí son palabras que tienen que ver con la célula o con otros temas que no estamos ahorita tratando. Entonces pueden dejarlas pasar, escribir ahí cualquier tontera que no hay problema. ¿Ok? Entonces, ese es el primer enlace, se llama ruleta de palabras. ¿Lo tienen ahí? Igual en un momentico los voy a agrupar para que entre ustedes elijan y hagan las actividades. Hay otra que esta es más parecida a las prácticas que siempre se hacen, que es de leer un texto y marcar una respuesta correcta. Ese es el segundo enlace. ¿Cami? Cuando usted nos agrupa, los puede volver a mandar. Es que se hace como un chat nuevo, entonces no los podemos ver una vez ya dentro del grupo.
Sí, yo por grupo se los voy a pasar, pero abran por lo menos, si ahorita ustedes les dan clic, ellos quedan abiertos ahí en su compu. Y entonces cuando se van ya tienen las actividades ahí abiertas. Igual por grupo yo se las puedo volver a enviar, pero si lo abren ya, ahí les quedan los 4 ventanitas. ¿Okay? La última que dice de agrupar, a ustedes vienen como unos 10 textos en una sola pantalla y lo que ustedes marcan el primero y la misma aplicación les dice, este que usted marcó es una adaptación anatómica y tienen que encontrar otras 3 o 4 textos que están asociados ahí. Después de los textos que quedan, vuelven a seleccionar. Recuerden que estas actividades, la ventaja es que la pueden reiniciar las veces que gusten y la idea es ver si comprenden cómo son estas dinámicas. ¿Ok? Entonces, nada más denme un chance aquí para volver a copiarlos. Profe, tengo una pregunta. Es que no ¿Sí? me quedó claro si nosotros, o sea, digamos, cuando estemos ya en los grupos, nos ponemos de acuerdo a ver cuál escogemos o cada uno puede hacer la que quiera. Lo ideal es que por grupo se pongan de acuerdo, pero y si no, se las pueden dividir. Entonces, que hagan las 4. El grupo puede hacer las 4 y luego se pueden compartir alguna pantalla para ver cómo era la actividad también. ¿Ok? Ok. Puede ser que algunos tengan problema de compartir pantalla porque como el Zoom últimamente actualizó versiones, algunos sí actualiza, otros no y así, ¿verdad? Pero y la idea es que igual tengan un poquito de socializar los temas y entre ustedes se pregunten, ¿ok? Las mismas preguntas que vienen allí. Entonces vamos a irnos a los grupitos, son un poquito grandes, son de 10 personas, ¿somos qué? 44. Sí, con 5 grupos estamos bien, de 8 a 10 personas. ¿Okay? Los veo en unos minuticos.